Yo quiero que vayamos a nuestras Biblias, por favor, y vamos a hablar acerca de un tema acerca del nada es imposible para Dios. Y este tema tiene mucha relevancia a lo que Dios quiere hacer para nosotros y lo que quiere hacer con su iglesia en este tiempo. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 17, el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 14, habla acerca de una historia que fue real, algo que sucedió en los tiempos de Jesús, una sanidad, una liberación, algo que el Señor hizo. Y cuando vamos a hablar acerca de este tema del nada es imposible, tiene que ver mucho con la oración, y eso es lo que el Espíritu Santo ha estado motivándonos durante estos tiempos y durante mucho tiempo, que si no oramos no hay nada, si no oramos, si no buscamos al Señor, no hay comunión con Dios, si no tenemos esa relación con Él, ¿cómo vamos a aprender su voluntad? ¿Cómo vamos a discernir lo que Él quiere para nuestras vidas? ¿Cómo podemos discernir nosotros qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno, lo que estamos viviendo actualmente? Quizás estamos pasando crisis económicas, quizás estamos pasando una crisis de fe, quizás estamos pasando momentos de conflicto, de enfermedad, y a veces no entendemos el por qué. Entonces, cuando hablamos acerca de la oración, debe ser como esa gotera que es incansable, y que esa gotera que cae y es incansable, tarde o temprano termina siendo un hueco. ¿Amén o no amén? Y así debe ser a las iglesias. El tema de la oración se toca muy por encima, como que no se profundiza un poco más y no se está motivando. Algo que me impresionaba el día lunes en la reunión de pastores fue un gringuito con el pastor Robert. El pastor Robert lo llevó y él estuvo ministrando a los pastores de Guayaquil, de la Iglesia de Dios, la semana pasada en un retiro, y nos estaba hablando acerca de las misiones, estaba hablando acerca, y todo lo que este hombre habló ahí al frente era el modelo de la iglesia que estamos haciendo acá. Todito, pero es que era el Espíritu Santo llevándome al propósito de lo que Dios quiere hacer y de lo que desde que comenzó esta iglesia se ha querido hacer aquí en la iglesia, y eso fue una motivación para nosotros. Y habíamos orado al Señor, porque a veces uno le dice: Señor, háblame, yo quiero que tú me hables, y a veces como que se calla, como que no nos dice nada, nos sentimos que ¿será que el Señor se enojó conmigo? ¿Será que está por allá lejos, solamente atiende a los pastores o a los supervisores, a ellos sí les escucha? Y no, y eso a veces viene, el enemigo lo pone en el corazón. Entonces, algo que me impresionó es que vi en este hombre un hombre de oración. Se notaba desde el momento que lo saludé, que me lo presentó el pastor Robert, un hombre de oración. Y en 45 minutos nos leyó todo el libro de Hechos de los Apóstoles. Nos lo explicó todo desde el principio hasta el final del libro de los Hechos de los Apóstoles, y tenía 2 mapas. Eso era una biblioteca andante ese hombre, pero la diferencia de que sea una biblioteca andante era la unción de Dios a través de él, porque a las palabras que él hablaba ministraban el corazón, llegaba al corazón, ¿sí? A mí me impactó, cosa que yo quedé con el esfero, yo quería copiar todo y quedé así. No pude ni copiar, ¿ya? Realmente me impactó, me impresionó al ver un hombre lleno de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo. Es alguien que ha ido a las Filipinas, ha ido a la India, tiene movimientos de oración en la India, tiene movimientos de evangelización en la India, en las Filipinas. Este hombre ha sido un misionero durante muchos años, y desafortunadamente ya ese mismo día ya se iba para Quito y después para Estados Unidos, pero me hubiera encantado tenerlo acá, porque realmente está invitando a la iglesia a volver a la oración. Amén. Tenemos que volver a la oración. Tenemos que volver a la oración. Yo no sé qué es lo que pasa hoy en día, pero la oración muy poco, vuelvo y repito, se toca en nuestros púlpitos, y la oración es la herramienta que Dios nos ha dado, la más poderosa para que nosotros podamos lograr muchas cosas. Es la herramienta que el Señor nos dio, es la llave maestra, es esa llave que en toda cerradura abre. Es esa llave que permite que uno pueda tener esa comunión con Dios, pueda acercarse al Señor. Y aparte de eso, leía en la revista Ribla unas encuestas que hicieron en una iglesia muy grande, pero solamente cogieron una parte de la iglesia, 100 cristianos, y los entrevistaron para hacerle unas preguntas acerca de la oración. Y algo que me impactó que estaba leyendo, en esta encuesta los 100 cristianos preguntaban acerca de la oración y del tiempo devocional.
Y una de las respuestas es que el 75% dijo que les cuesta orar diariamente. El 75% de los 100, imagínense. Ellos confesaron y dijeron, nos cuesta orar fielmente, nos cuesta orar diariamente, que es algo, una batalla. Y dígame si no es así, dígame si no es así. Para los deseos de la carne es fácil, pero para las cosas del Espíritu a veces es complicado. Y recordemos que las cosas del Espíritu nos convienen mucho más. Entonces, en esta encuesta decía, el 75% dijo que les cuesta orar diariamente y solo en momentos difíciles buscaban en oración al Señor. Solamente en momentos difíciles. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia y eso no pasa en el redil, ¿sí o no? Aquí el 100% oramos. Y eso es lo que nos caracteriza, ¿sí o no? Dígame si no hay ahí en su conciencia, ¿cierto? Pero realmente es impactante que ver esas personas decían que solamente buscaban en momentos de circunstancias difíciles. El 25% dijo que practica la oración, pero no lo hace el fin de semana, ¿sí? Es decir, que tienen como las clases o la universidad, solo vamos de lunes a viernes, pero el sábado y domingo no oramos. Y eso es lo que normalmente suele suceder en los hogares. Y dígame si no, mi hermano. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes buscamos al Señor, pero llegó el sábado, nos levantamos más tarde, es el tiempo de descanso, hacemos nuestro Shabbat, pero no oramos. Y recordemos que el Shabbat era para meterse con Dios todo el día. Y el domingo peor. El domingo salimos, salimos para la iglesia y que me den orando allá. Pero no buscamos al Señor y no hacemos el devocional. ¿Quién quita, mi hermano, que en ese tiempo de devocional que usted hizo el día domingo en la mañana, el Señor ya le esté hablando y en el mismo mensaje de la palabra te está confirmando algo? Y tenemos que aprender a discernir la voz de Dios. Y el 5% dice tener una vida de oración, no solo en su casa, sino también asistiendo a los días de oración de culto. El 5%. Y dígame si no es así. El tiempo de oración en las iglesias es en donde más viene la gente, ¿sí o no? Esas iglesias son repletas el día de oración. Y a veces nosotros queremos tener éxito en nuestras iglesias. Y a veces nosotros queremos tenemos una proyección muy grande. El corazón lo tenemos amplio para pensar, soñar. Como decía por allá un predicador en Colombia, soñar no cuesta nada. Y escribió un libro, Sueña y ganarás el mundo. Y sueña y ganarás el mundo. Yo me acuerdo hace ya como en 1998 leí ese libro. Y es bonito, hasta bonito, ¿sí? Hasta bonito por ahí lo leí. Pero realmente quedó ahí en el sueño. Y no hemos ganado el mundo. Porque todavía hay mucha gente que se está perdiendo. No hemos cumplido la gran comisión. No hemos llegado a hacerlo. ¿Qué está pasando con la gente de hoy en día de las iglesias? Estamos con un evangelio muy light. Un evangelio muy de domingo. Y debería ser que nosotros, los cultos que deben ser más llenos, yo creo que deberían ser los cultos de oración. Cuando un pueblo se mete a orar, Dios comienza a orar grandemente. Y por este 5%, yo saqué una deducción de todas de esta revista. Por este 5%, la iglesia de hoy hoy se mantiene con la poca fuerza que tiene y no ha desaparecido. Por ese 5%, que ahora la iglesia de hoy se sostiene. Por el 5%. Yo digo que son columnas que están al aguante, ya están que se revientan, ya están que se caen. Pero por ese 5% que está orando diariamente y busca al Señor, nosotros estamos acá. Por ese 5%, quizás usted no se ha divorciado, quizás usted no ha salido, pero no se ha apartado del Señor, porque hay un 5% que intercede por la iglesia. Porque con ese 5%, y déjeme decirle algo, Jesús no necesitó de una multitud, Jesús necesitó de 12 y uno le salió traicionero. Pablo tampoco tuvo que tener una mega, no. Ellos salieron a predicar el evangelio, pero había gente que le sostenía en oración. Las iglesias, las vidas, las familias deben sostenerse de la oración. Mateo capítulo 17, ya había dicho 7, el versículo 14 habla acerca de una historia de Jesús sana a un muchacho lunático. Un lunático. ¿Qué es un lunático? ¿Que vive en la luna? No.
Sí, porque lunático, ¿ya? No. Vamos a leer la historia. El versículo 14 dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que él es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. ¿Sí? ¿Es un suicida ese hombre? Es un hombre con un espíritu de suicidio. Es un demonio que lo está atormentando. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Miren la expresión ahí, tráemelo acá. Como que ya venga, ya. ¿Sí? Yo me imagino el carácter de Jesús, tráigalo. Y el regaño que le pega a estos discípulos. Y el versículo 18 dice: y reprendió Jesús al demonio. ¿Qué es lo que tenía este hombre? No era un demonio, ni siquiera el papá sabía lo que tenía. Si ese es un loco, es un lunático. No, era un demonio que lo estaba atormentando. Era un demonio que lo hacía revolcar en el fuego y caer en el agua. Era un espíritu de suicidio. ¿Sí? Un hombre que estaba endemoniado y quería suicidarse. Y dice después el versículo 18: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó como sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, no estaban ahí delante, se lo cogieron aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: pues por vuestra poca fe. Miren la respuesta de Jesús. Ellos lo cogen aparte y le dicen: mira Jesús, pero ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Yo creo que el Señor se voltea y les dice: por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Y dice acá: porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Y diga conmigo: y nada os será imposible. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno, y eso a lo último les voy a explicar ese versículo. ¿Qué estaba pasando acá? Número uno, los discípulos estaban confundidos porque fracasaron en el intento de sacar ese demonio, o yo no sé qué oración estaban haciendo, porque no sé si tuvieron el discernimiento de saber lo que se estaba moviendo en él. Entonces ellos fracasaron. Había fracasado en ese intento de reprender quizás al demonio o lo que él tenía, y no pudieron sacarlo. Esa es la primera verdad. Escuche bien. Lo primero es: estos discípulos no pudieron liberarlo o sanarlo, llamémoslo así. Inclusive Jesús les había dado la autoridad sobre serpientes y escorpiones, sobre demonios, para sanar enfermedades. Ellos tenían la autoridad, pero algo estaba pasando. Número dos, ¿cuál fue la respuesta de Jesús en el versículo 20? Poca fe. ¿Qué les dijo? Hombres de poca fe. Por vuestra poca fe les da la respuesta. Luego les explica por qué, ¿sí? Y les dice: porque si tuvieres fe, ¿ok? Y eso fue un indirectazo, ¿sí? Usted tuviera fe. Prácticamente les dijo: usted no tiene fe. Porque a veces nos enseñan: así sea como el grano de mostaza, una fe chiquita, Dios va a hacer. No, lo que le está diciendo Jesús aquí es: ustedes no tienen fe. Les pegó el indirectazo. ¿Y esto a qué se refiere? Jesús sabía la intensidad de la oración y de la comunión de estos discípulos. Amén. Porque Jesús lo sabe todo. Inclusive, ¿y por qué me atrevo a decir esto? Porque los discípulos caminaban con él, pasaban con él, estaban con él. ¿Usted cree, mi hermano, que no se da cuenta? Y déjeme decirle una cosa: el pastor conoce a sus ovejas, y lo dijo en Juan 10. El pastor conoce a sus ovejas. El Señor nos conoce.
Y es más, uno como pastor sabe y discierne quién ora y quién no. Uno como pastor lo sabe. Y le voy a decir por qué uno lo sabe y cuáles son las señales de porque uno sabe qué persona ora. Y diga conmigo, diga así, diga, se le nota. Porque se le nota. ¿Sí? Si usted comienza una alimentación diferente, con el tiempo, esa alimentación diferente se le va a notar. Si usted empieza a tomar avena en las mañanas, con el tiempo se le va a notar, hasta en el rostro, la piel le cambia. Si usted comienza a comer frutas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces imagínese que cuando uno ora, se le nota. Cuando uno busca la presencia de Dios, se le nota. Por eso yo les ponía, por ejemplo, al americano del día lunes, ese hombre se le notaba que oraba. La forma de hablar, la seguridad de hablar, el estar al frente enseñando y enseñarle todo el libro de Hechos en 45 minutos. ¡Wow! Se notaba la unción de Dios. ¿Y cómo se le nota a esa persona? Sencillamente, en las palabras. Uno sabe cuando una persona ora, cuando habla con ella, porque sus palabras denotan que está metido con Dios. ¿Cómo más lo reconoce? Por las decisiones que toma. ¿Sí? Por las decisiones que toma. Porque si toma buenas decisiones y le empieza a ir bien por las decisiones que toma, quiere decir que esa persona se metió con Dios y buscó la dirección ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Dejó su carnalidad y se convirtió en un hombre espiritual. Y todo el hombre espiritual, lo que hace el hombre espiritual siempre lo va a discernir en lo espiritual. Entonces, al tomar decisiones uno dice, wow, esa persona tomó un buen camino porque está con Dios. Ora al Señor. ¿Se le nota en qué más? En las relaciones interpersonales, en cómo se lleva el uno con el otro. Y en la iglesia se nota cuando una persona ora, cómo se lleva. Y uno como pastor siempre está mirando cómo se lleva esta persona con esta persona, cómo se lleva el líder con las demás personas. Se le nota que se ha orado o no, en su carácter se le nota que ha pasado tiempos con Dios. Sí, dígame si no es así. Cuando uno deja de orar unos días, ¿usted no ha visto que viene un cambio de carácter en uno? Viene un cambio de temperamento del carácter de uno. Uno empieza con un carácter, wow. Uno cuando está metido en la oración, la cerviz de uno cae, el orgullo cae. Viene un cambio, uno es más sensible, uno es más corregible, llamémoslo así. ¿Sí? Uno baja la cerviz cuando está en la presencia de Dios. Pero cuando uno deja de estar en la presencia de Dios, hasta sueño le da todo, oiga. Cuando uno deja de estar en la presencia de Dios, el carácter se transforma. Y uno empieza a ser más gritón, le molesta todo, no, es así. ¿Por qué? Porque uno se ha alejado o ha dejado de orar y de estar en la presencia de Dios. ¿En dónde más se nota? En el rostro. El corazón alegre hermosea el rostro. En tu manera de vestir, aunque no lo creas, se le nota. Dígame si no. En la manera de vestir. Cuando uno busca la presencia de Dios, su autoestima comienza a crecer, pero no a enorgullecerse. Hay un equilibrio en el autoestima. Y uno empieza a mirarse y dije, no, yo quiero vestirme bien. Aunque yo no estoy diciendo compre ropa carísima, pero uno empieza a buscar estar bien todos los días, la vestimenta. Inclusive deja esa ropa negra. ¿Se ha visto esas personas que solo andan con ropa negra? Parecen hombres de negro, buscando extraterrestres. Usted ve gente que siempre está con o sea, usted lo ve y la pinta no le cambia. Cambió la forma de la ropa, pero el color sigue el mismo. Pero cuando uno está en la presencia de Dios, hay alegría. Amén o no amén. Hay gozo. Aunque hayan problemas, van a haber problemas siempre. Pero se le nota hasta cómo se viste. Trata siempre de verse bien. ¿Sí? Trata de peinarse bien. Trata de hacerse algo nuevo. Porque yo creo que cuando uno ora, el Señor le enseña a uno a amarse a sí mismo. Dice la palabra que debemos amarnos a nosotros
mismos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y amarse uno mismo es quererse, tratar de verse bien, aún en la forma como uno se viste. En tu efectividad laboral y ministerial. Cuando uno busca la presencia de Dios en lo laboral, se nota. En el liderazgo se nota. En el servicio se nota. ¿Qué sucede con esto? Tercero, y después dice, y nada será imposible, dice el Señor a los discípulos. Y nada será imposible. ¿Por qué? Y yo hice una relación de este nada será imposible con el Salmo capítulo 37. Vamos un momento al Salmo capítulo 37. Hice una relación, porque decía, ¿por qué nada será imposible? Pero Dios me llevó al Salmo capítulo 37 y después vamos a leer otro Salmo. Wow, es espectacular lo que dice acá. Y cuando empecemos a leer esto, usted va a decir, yo ya me lo sé, a mí me lo enseñé, hasta yo lo digo. ¿Sí? El Salmo capítulo 37, versículo 4 y 5, dice lo siguiente. Deleítate a sí mismo ¿en quién? En Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Sí alguna vez salí este salmo? Y uno dice, y encomienda al Señor tu camino, confía en Él, etcétera, etcétera. Y uno se lo sabe de memoria, se lo enseñaron en la escuela dominical, se lo hicieron repetir en el estudio bíblico, etcétera, etcétera. Lo hemos escuchado de muchos pastores, predicadores, hermanos de la iglesia. Lo escuchamos, pero esto va muy relacionado y nada será imposible. ¿Por qué? Versículo 4. Encontramos un mandamiento y una promesa. Siempre que nosotros leemos la Biblia y hacemos una hermenéutica, siempre vamos a encontrar que en muchas ocasiones en la Biblia hay un mandamiento y el mandamiento da como resultado el cumplirlo una promesa. Deuteronomio capítulo 28, que usted se lo sabe ya desde el 1 hasta el 14, pero del 15 para arriba no, porque ahí viene el maldito, maldito, maldito. ¿Sí? Porque bendito serás, bendito serás, bendito serás. Y uno, gloria al Señor. Pero lee solo hasta el 14, hasta ahí. Pero se le olvida leer las maldiciones, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque mire, encontramos acá, lo primero que encontramos aquí, para que nada sea imposible, el Señor nos da un mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? Deleítate. ¿Nos deleitamos en el Señor? Deleítate a sí mismo en Jehová. Y yo buscaba esto del deleítate y encontré muchas cosas. ¿Qué es esto del deleítate? Deleítate es gózate. ¿Sí? Es como cuando usted se come un pollo que le guste así ese, o el cuy, sabor. Piense en la comida que a usted más le gusta. Y ese día le dieron el privilegio de comerse el plato que a usted le gusta. ¿Usted cómo se lo come? ¿Con desagrado o con agrado? Usted hasta lo que queda en la uña. ¿Usted qué es? Lo disfruta, se deleita. ¿Sí? A mí a veces me da un antojo de postre de 3 leches. ¿No? Una vez mi esposa se fue al centro a buscarme un postre de 3 leches. Que ella tenía que salir y digo, tráigame un postrecito de 3 leches. Me dio ese antojo y, ay, qué rico. Y uno se deleita, ese corazón se alegra, la piel se le eriza. ¡Wow! ¿Ya? Eso es lo que es el deleitarse, lo está diciendo en el Señor. Que cuando yo entre a la presencia de Dios sea mi delicia, ¿sí? Sea el momento más esperado en la vida, el momento feliz. ¿Qué es más este deleitarse? Es alegrarse, comprometerse. Amén. Eso es deleitarse en el Señor. Yo me comprometo con Él. Yo me comprometo a tener una cita con Él diariamente. Me comprometo con el Señor. Es meterme con el Señor.
También quiere decir buscarle como el amado. Y yo le decía, más cansón que novia fea. Estar ahí con el Señor, hablar con el Señor, ir en la calle, seguir hablando, deleitarse con Él, reírse con Él. Uy, Señor, la que hice ayer, uy, cómo pequé, Dios mío. ¿En serio? Ay, cómo fui de cabezón ponerme a hacer eso. Ay, Señor, esos pensamientos que a veces se me vienen, porque a veces como que nos avergonzamos así delante de Dios. No, el Señor quiere que tengamos un corazón sencillo, ¿sí? Y le digamos las cosas como son. Eso es el deleitarse, disfrutar sus palabras, alabarle con el corazón. Así el pastor cante horrible, esa guitarra esté desafinada, usted cante con el corazón. Porque ¿para quién está cantando? ¿Para el pastor? ¿Para que lo ponga en el grupo de alabanza? ¿O para quién? Uy, voy a hacerme en primera fila para cantar, para que me escuche el pastor y me meta al grupo de alabanza. No. ¿Usted a quién le canta? Al Señor. Porque Él es su delicia. Eso es el deleitarse en el Señor. Disfrutar sus palabras, amarle, ¿sí? Apasionarse. Amén, iglesia. Apasionarse de Él. Llorar de felicidad. Llorar. Pero eso es deleitarse en el Señor. Que yo entre a su presencia y llore. Que yo entre a su presencia y me sienta redarguido por lo que he hecho y por lo que he dejado de hacer. ¿Qué has dejado de hacer? ¿Te estás deleitando en el Señor? Oh, no, ya lo tomo todo olímpico. No. ¿Qué más es obedecerle? ¿Sí? Tenerlo de tu lado. Estaba buscando todo eso. Es tenerlo del lado del Señor. Eso es deleitarse en el Señor. Yo sé que lo tengo a mi lado y que su favor está conmigo. Váyale a Isaías, el libro de Isaías, el verdadero ayuno. Amén, iglesia. Ay, qué lindo hablar del verdadero ayuno. Entonces, ¿qué es? Un mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Y Él te concederá. Yo me deleito en el Señor y Él me concederá. Porque para Él no hay nada posible. Para Él no hay nada imposible. Entonces, ¿cómo yo lo puedo hacer? Deleitándome en Él. Yo me deleito en Él, confío en Él, me meto con Él y Él te concede. ¿Sí? ¿Sí o no que uno le da gusto cuando su hijo pasa el año? ¿Sí o no que uno le da gusto sacar y para el helado así, ese de 1.75 allá en Tutofredon? Y uno, mijita, coma de ese helado y disfrútelo. Y usted esa plata a usted no le importa y le invirtió chévere. ¿Por qué? Porque le fue bien. Dígame si no es así con el Señor. Cuando uno se deleita y le agrada al Señor, ¿usted no cree que el Señor tome, le bendigo? Yo lo veo así. Y esta es la promesa. Y Él te concederá la promesa. Entonces la pregunta es, ¿qué quieres? Piense qué quieres. ¿Qué necesitas? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás pidiendo? Amén. Si te deleitas en el Señor, eso sucederá. De lo contrario, no. De lo contrario, no. Deleítate en el Señor. Pero es que deleitarse algunos es, Dios, qué problemas tengo. Pero Señor, a ver. ¿No es deleitarse? Señor, tengo problemas. Tengo conflictos, pero tengo paz. Amén o no amén. Amén. Hermana, se quedó sin trabajo, mi hermana. ¿Sí o no? Deleítese en el Señor y Él le concederá las peticiones de su corazón. ¿Sí o no? Chillamos más que deleitarnos. No. La Biblia dice, deleítate y ser agradecidos en todo. Pero ¿cómo voy a ser agradecido en todo si no me está yendo bien? Y el versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y esto lo estoy entendiendo muy bien. Encomienda también tiene, mire,
encontramos dos mandamientos y una promesa. Dos mandamientos y una promesa. ¿Cuál es el primero? Encomiende. Es ponerse bajo la protección de alguien. Y esto lo encontré en la Wikipedia. ¿Sí se dice así? O Wikipedia. ¿Sí? Yo me puse a buscar y puse encomendarse. Y salió ahí, uno chiquitito ahí salió. Y decía, ponerse bajo la protección de alguien. Y ahí mismo decía, especialmente de Dios. Eso es lo que dice la Wikipedia. Y si lo busco en el Larousse debe decir lo mismo. Pero es encomendarse. Y cuando veo esta palabra encomendarse, me acordé del Salmo 91. ¿Quiere que leamos el Salmo 91? Pero no lo vamos a leer solamente unas cosas. Y mira lo que dice este Salmo 91. Vamos unas hojas más adelante y en el Salmo 91, ahí está la encomienda. Es ponerse debajo de Él, al abrigo de Él. El Salmo 91, mire, le voy a leer no todo el Salmo, sino cositas que subrayé. ¿Qué es encomendarse? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué pasa? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es encomendarse, estar yo debajo de, como dice el profeta, como la gallina cuida sus polluelos. Usted ve como 20 pollos ahí y la gallina así ni se le notan las patas de los pollitos. ¿Cómo hace? Y así debemos estar con el Señor. Encomendarnos a Él. Y dice bajo la sombra del Omnipotente. Mire lo que dice, solamente escuche esto, lo que subrayé. Él te librará, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro, escudo de adaga, no temerás, ni terror, ni saeta, ni pestilencia, ni mortandad, caerán, dice, y verás la recompensa. Has puesto a Jehová por tu habitación, y me estoy saltando versículos. No te sobrevendrá mal, ni plaga, pues a sus ángeles mandará que te guarden, y estoy saltándome, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece, hollarás el cachorro del león, por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, me invocará, con él estaré, lo libraré y lo saciaré. Y no leí todo el Salmo, lo leí salteado, solo cositas que subrayé. Eso es el encomendarse al Señor. Ponerse bajo su sombra, bajo su abrigo, bajo su protección. ¿Cuántos dicen amén? Pero ese amén está de miércoles en la noche en el culto, en el reino, en el frío que está haciendo. Así está ese amén. Lo leí salteadito. Segundo mandamiento, confía en Él. El primero de ese versículo es ¿qué? Encomienda. Usted encomiéndese, hermano. Métase con el Señor. Segundo, confía en Él. ¿En quién tienes que confiar? En Él. ¿En quién estás confiando ahorita? ¿En quién estamos confiando ahora? Si dice un versículo, maldito el hombre que confía en Él. Veremos a ver que si este me da trabajo, veremos a ver si es que este me paga. Porque nuestra confianza está ¿en quién? En Dios. Encomienda al Señor tu camino. Encomienda, confía en Él. Y la promesa es, Él hará. ¿Fácil o difícil? ¿Fácil o difícil? Qué difícil, pastor. Digámoslo hermano. Confía en Él y Él hará. Él se encargará, Él sabrá. ¿Cuántos dicen amén? Usted confía en el Señor y Él se moverá. Usted confía en el Señor y Él hará. Amén, iglesia. Esa es la promesa. No olvide, ¿Salmo qué? 37 y con el Salmo 91 y más lo que estamos leyendo. Volvamos otra vez a Mateo. Y con eso terminamos para orar. Mateo 17. Entonces ya estamos entendiendo el por qué el Señor dice, y nada será imposible. ¿Dónde está la clave? Salmo 37, Salmo 91. ¿Ok? Ahí está. Salmo 37 y Salmo 91. El versículo 21 de Mateo 17 dice, pero este género no sale sino con oración y
ayuno. Y les tengo una noticia. Para unos buena, para otras no tan buena. 21. Este versículo 21 en los manuscritos más antiguos no está. Usted no lo tiene. Gloria a Dios por las Biblias nuevas. Por las nuevas traducciones. Y usted, ¿y ahora qué hago? Me robaron ese versículo. Entonces ya no ora ni yo ya no ayuno. ¿Tampoco lo tiene? Hermana, esa Biblia está mal. Compré una Biblia cristiana. Vale, está. Ese versículo, ajá. Y bueno, por eso intencionalmente yo uso la Nueva Traducción Viviente, pero traje la Reina Valera intencionalmente. Lo hice intencionalmente, como el Chapulín colorido. Pero les voy a decir algo. En los manuscritos más antiguos no está, es decir, los papiros más antiguos de Mateo, porque siempre hay copia, y están numeradas, y esas copias, por el número se sabe cuál es más antiguo y cuál es más reciente, en la época que se escribió. Pero no hay ningún problema, yo no le veo pero a ese versículo. La verdad, yo no le veo pero. Ni se me va a acabar la fe, sino más bien la intención del que escribió o reescribió o hizo la traducción no era mala. ¿O usted ve algo malintencionado en ese versículo? No, no. Mira lo que dice acá. Pero ese género no sale sino con oración y ayuno. Yo no le veo nada. Ni que le quitó, ni le añadió, que maldito será con él, que le quite, que... ¿Sí? Yo no le veo ninguna mala intención. Más bien, en esos tiempos, cuando se añadía algo, era una opinión del que el que estaba traduciendo. Pero quizás algunos lo hicieron con mala intención, pero no todos lo hicieron con mala intención. Porque aquí lo que yo encuentro, que aunque los manuscritos más antiguos no están en este versículo, quien lo puso nos quiso aclarar que el poder de Dios se manifiesta en el discípulo por medio de la oración. Quizás no fue un dicho de Jesús. Pero ¿qué pasa acá? Lo que quería enseñar este versículo 21, de este género no sale sino con oración y ayuno, fue una buena intención, porque le estaba recordando a los discípulos de Cristo y a los cristianos de hoy que debemos orar y debemos ayunar. ¿Amén o no amén? No hay nada malo ahí, debemos hacerlo, porque si queremos tener el poder de Dios, porque estaba aclarando lo que pasó, era como una opinión de lo que los discípulos no estaban haciendo, orando y ayunando. ¿O es que los discípulos usted los ve orando en todos los evangelios? No, usted casi no se nombra. Y estaban los discípulos orando y ayunando y estaban intercediendo a las 5 de la mañana y Jesús al otro lado solito del Monte de los Olivos y el otro estaba allá, los discípulos orando también. No, inclusive en el Getsemaní, cuando estaba sufriendo Cristo, estaba sufriendo para ser entregado, se para y se va. ¿Y cómo encuentra estos cabezones? Oye, ¿usted cree que no se indignó el Señor? Se indignó y les dijo: ¿no habéis orado al caso 1 hora? Y les dice: velad y orad para que no caigáis en tentación. Y déjeme decirle una cosa, y de nada será imposible. ¿Sabe por qué a veces se nos complican las cosas? Porque no oramos, ni velamos, ni ayunamos. En este tiempo, el evangelio, queremos un evangelio fácil. Queremos un evangelio